Bienvenidos, soy el doctor Luis Alzamora de los Godos, profesor de Economía de la Salud, y vamos a trabajar el día de hoy el tema de financiamiento de los servicios de salud. Cuando hablamos de financiamiento de los servicios de salud, tenemos que ver el concepto del enlace de financiamiento y política de salud. La gestión de el concepto de financiamiento y políticas de la salud tiene que ver con gestión de la generación y flujo de los recursos financieros en el sistema de salud, que tienen que tener el alcance integral de la recolección y aseguramiento, que es el pooling, el aseguramiento, y asignación de los recursos, que es la compra de los servicios. Entonces, cuando estamos interrelacionando el financiamiento y la política, tiene que estar conectada la forma como se recauda el dinero para poder auspiciar o financiar el manejo de las enfermedades, de la prevención, de las patologías o de las deficiencias que tenga la población en lo que respecta a su salud. El modelo de financiamiento influye en el desempeño del sistema de salud, la equidad del financiamiento como objetivo o el modelo del financiamiento como medio o estrategia para lograr la equidad y la eficiencia del modelo de provisión de servicios. ¿Cuáles son las mejores opciones sobre la fuente de financiamiento y modelos de aseguramiento para garantizar la equidad de la salud? Primero, hay una opción. La primera opción es el pago del bolsillo versus el aseguramiento. ¿Qué es mejor? ¿Pagarlo nosotros mismos o un aseguramiento que tiene que ver con ya sea privado o público? Aseguramiento privado versus aseguramiento público. Y tres, las fuentes de impuestos versus la seguridad social. ¿Vamos a pagar nosotros el trabajo o el aseguramiento de nuestra salud con los impuestos o tiene que ver con una seguridad asistida, financiada por el Estado? Entonces, ¿qué esperamos del modelo de financiamiento? Primero, como medio o estrategia, hay que ver que tenemos que ver la eficiencia asignativa, destinos más costos efectivos. Segundo, tenemos que ver la eficiencia técnica, el modelo de la atención de salud que vamos a emplear. El tercero, el modelo de equidad en el acceso a los servicios. Todos pueden acceder o todos no pueden acceder. Y como fin, la definición del rol como política social. Primero, criterio restrictivo y criterio redistributivo. En el criterio restrictivo hay una contribución, función de capacidades desiguales, o sea, algunos reciben más que otros. Criterio redistributivo, hay una compensación de las desigualdades y exclusión producidas por el mercado. ¿Y cómo solucionamos esto? Y obviamente estos son los aspectos de la recaudación, del aseguramiento, compra y provisión. Y si no tenemos en cuenta esos componentes, vamos a tener un sistema de financiamiento de la salud inadecuado. Etapas y sectores organizados de la gestión del financiamiento en el sistema de salud. Acá tenemos las aseguradoras de los recursos. Tenemos primero un pool de fondos, una recolección de fondos y luego una compra de servicios. Este pool de fondos y recolección de fondos tienen que tener fuentes de financiamiento del Estado o la comunidad. Y esta compra de servicios la vamos a tener que hacer a proveedores de servicios de salud, ya sea el Estado, es salud, solidaridad, clínicas privadas, etc. Esta recolección de fondos es el proceso por el cual el sistema de salud recibe recursos financieros desde los hogares, las organizaciones o compañías de los donantes, ¿no? Y hay que ver quién paga o aporta y cómo lo hace para poder financiar la salud de las personas. El aseguramiento o pooling. Ese aseguramiento o pooling es la acumulación y gestión de los ingresos de tal forma de asegurar que el riesgo de tener que pagar por los servicios es cubierto para todos la capacidad de financiamiento del pool y no para cada contribuyente individual. O sea, todos tienen que ser cubiertos por un sistema de aseguramiento. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se concentran los recursos y quién recibe sus beneficios? El beneficio va a ser toda la población, todos los que pagan una prima, todos los que están asegurados, todos los que tienen alguna enfermedad en especial. Eso tiene que ver mucho con qué cubre el pooling. Compra de servicios. Es el proceso por el cual los fondos acumulados son pagados a proveedores con el propósito de producir determinados o no especificados intervenciones de salud. ¿Ok? Y para esta compra de servicios, para determinados problemas de salud, tenemos que preguntarnos cómo se asignan los recursos hacia los servicios de salud. ¿Cómo contratamos un servicio de cáncer, del INCOR? ¿Cómo contratamos el servicio del Instituto Nacional de Oftalmología, del INU? ¿Cómo contratamos los servicios de una clínica privada para atender un problema de glaucoma o un problema de lo que es psoriasis?
para una determinada cantidad de pacientes con diabetes. ¿Cómo hacemos esa transacción? Ese proceso cuando los fondos acumulados y pagados contratan determinados servicios específicos o no específicos a nivel de las intervenciones de salud. ¿Cuáles son las condiciones, los condicionantes del modelo de financiamiento? Primero, acá tenemos un esquema de protección social en la salud. Acá tenemos la fuente de financiamiento. Acá tenemos la rectoría del Estado. Acá el complejo industrial y médico. Y acá el modelo de la atención de los servicios de salud. La rectoría del Estado da la normatividad de las políticas, las aseguradoras van a recibir dichas normativas y obviamente el complejo médico industrial va a darle atención y va a organizar a sus proveedores de estos servicios para que la gente y la población reciba la atención a través de la respectiva fuente de financiamiento del Estado y la comunidad. Y así todo este modelo de financiamiento va a atender el modelo de la atención de los servicios de salud, que puede ser a través de clínicas, policlínicos, fuerzas armadas, fuerzas policiales, Ministerio de Salud, e-Salud, seguros privados, etcétera, etcétera. Entonces, estos condicionantes van a contribuir a tener un modelo de financiamiento adecuado. Y cuando hablamos del modelo de financiamiento, tenemos que ver el contexto, el esquema, los rasgos institucionales y los resultados. En el contexto, la organización social, económico, político, institucional. Si no tenemos en cuenta esto, somos socialistas, demócratas, somos privatizadores, neoliberalistas, etc. Los mecanismos de recaudación y aseguramiento para la compra de servicios es fundamental saberlo. Los rasgos institucionales, la segmentación y fragmentación del sistema de servicios de salud, cómo se han hecho las redes, hospital, instituto, hospital de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, centro de salud, puesto de salud, etc. Los resultados, inequidad de la eficiencia del sistema de salud en América Latina, ¿ok? Y para esto las capacidades organizativas e institucionales que permiten este flujo y este esquema de atención de la salud. Y tiene que ver obviamente esto con el análisis de la economía política y el análisis institucional. Cuando hablamos del análisis de la economía política, hablamos de la relación entre las condiciones sociales, políticas y la construcción de mecanismos económicos del sistema de salud del Estado para atender a la salud. Y cuando hablamos del análisis institucional, de la relación entre arreglos institucionales y desempeño de los servicios de salud, contratamos nosotros servicios del Ministerio de Salud a través de un sistema de aseguramiento universal, pero a lo mejor la eficacia de la atención no es la mejor, entonces atendemos o pagamos a clínicas, pero las clínicas cobran mucho y la eficacia de la atención tiene una capa limitada, una capa simple, que cuando se complican o agravan los problemas, vuelven al Ministerio de Salud y en los grandes hospitales son los que atienden las enfermedades más complejas. En una clínica llevamos un paciente para ser operado de un problema, este paciente se complica, llega a tener un problema grave, lo llevan al hospital nuevamente para que sea atendido por el servicio público y al final es la clínica que cobra los servicios hasta donde da la capa simple o la capa compleja media, ya que la capa compleja total o real o el sistema de aseguramiento o la complicación más grave vuelve al Estado, al proveedor Ministerio de Salud. Entonces, ¿a quién contratamos? ¿Cómo decidimos este análisis institucional? Realmente, nuestro sistema de clínicas privadas en el Perú no tiene todavía la capacidad resolutiva necesaria para manejar los problemas graves, así que una vez que se complican los pacientes regresan a los hospitales. Y los hospitales son los que solucionan problemas que las clínicas no pueden solucionar. Entonces prácticamente esto no tiene una salida coherente o adecuada, así que hay que analizar todos los componentes que entran en el financiamiento. El criterio redistributivo de evaluación de la equidad del financiamiento hay que tenerlo en cuenta porque esto significa que las políticas de salud, como las políticas que promueven las condiciones redistributivas, compensadoras de las inequidades producidas por la dinámica del mercado, son contempladas en este asunto, ¿no? O sea, si no se contemplan esas políticas y la forma de redistribución, no podemos tener un buen sistema de financiamiento. El sistema de salud debería ser claramente progresivo para compensar las desigualdades en la distribución de ingresos en América Latina, ¿no? Básicamente en el Perú. Si no es progresivo en compensar las desigualdades, en dar equidad, entonces va a haber un problema donde los que tengan más dinero puedan acceder a mejores servicios de salud versus los que tienen menos dinero. Cuando hablamos de la progresividad y regresividad de la intervención de las políticas sociales, tenemos que ver los ingresos públicos y el gasto público. El ingreso público son los impuestos directos sobre el patrimonio, riqueza, ingresos y la propiedad, y esa es una fuente de financiamiento que puede cubrir la atención en la salud. O los impuestos indirectos sobre el consumo, las transacciones, las ventas, ¿no? Esos impuestos que nosotros pagamos al dar estas clases, por ejemplo, o al dar un servicio profesional en algún espacio.
O el gasto público, los destinos sectoriales, regionales, condicionales, económicos, de exclusión social, todos ellos interrelacionados para poder tomar una decisión de un buen financiamiento en el sistema de salud. Así podemos tener, por ejemplo, subsidios cruzados con criterio restrictivo. Acá tenemos contribución, transferencias netas y utilización. Acá tenemos el aseguramiento, que es igual a ingresos. Acá tenemos de bajo riesgo. Acá tenemos aseguramiento con riesgos, ¿no? que tiene un bajo nivel de egresos. Y van a haber transferencias netas y va a haber un nivel de utilización. Y esto va a ser empleado a nivel de la población que acude o demanda servicios de salud, sobre todo aquellos que tienen un sistema de aseguramiento universal. Entonces, cuando hablamos del financiamiento de la salud, básicamente nos estamos refiriendo al nivel de aseguramiento universal. ¿Ok? Y para eso nosotros estamos en el Perú con el modelo seguro integral de salud. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del aseguramiento? El tamaño y el alcance de los asegurados. ¿Cuántos asegurados y qué enfermedades voy a tratar? Voy a tratar enfermedades de capa simple, enfermedades sencillas, enfermedades de capa compleja como crónicas degenerativas y cáncer. ¿Qué es lo que va a cubrir esto? El pool es crítico de los recursos para garantizar la eficiencia. O sea, este pool, esta cantidad de aseguramiento, este nivel de aseguramiento es fundamental. La extensión y la cobertura sobre la población con diferentes riesgos es otro elemento que debemos contemplar. La naturaleza institucional. ¿Qué objetivos tienen las instituciones? ¿Cuál es su participación social? ¿Tienen compromiso y responsabilidad social o solamente les interesa ganar dinero del Estado para atender a los pacientes? La gobernanza y la regulación del Estado para poder establecer todos estos niveles de intersectorialidad y cooperación para poder atender a la gente asegurada. Entonces, miren cómo debería ser una relación asegurador y beneficiario. Naturaleza, contribución, elección y destino, voluntaria y obligatoria. Acá tenemos las aseguradoras privadas desreguladas del sector privado. Tienen una contribución voluntaria. Una contribución obligatoria, el sector público con los impuestos generales. Una contribución voluntaria, elección del destino, aseguradoras privadas competitivas por la ley 100, ISAPRES y otras leyes. ¿Ok? A nivel global. Obligatoria, seguridad social desregulada. Entonces, tenemos un problema no solo en el Perú, sino a nivel mundial sobre cómo se establece la fuente de financiamiento para el nivel de aseguramiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay entre el asegurador y el beneficiario? La selección adversa, altos costos de transacción, ineficiencia institucional y social, población excluida del sistema del aseguramiento cuando la contribución es voluntaria. Cuando la contribución es obligatoria, burocratización, dificultad para incorporar valores, demandas de beneficiarios. O sea, tenemos una cita que dura 2 meses, 3 meses, 4 meses en poder ser atendidas, ¿no? Entonces las programaciones cada vez se alejan más porque es una contribución obligatoria que financia el Estado. Elección del destino, selección adversa. Inequidad del aseguramiento, altos costos de la transacción. Cuando es voluntaria podemos pagar un seguro que nos cueste 15 soles mensual como un seguro que nos puede costar 300, 500 soles mensual. O elección del destino con la obligatoria y den a la anterior, inequidad en el aseguramiento dependiente de los mecanismos de regulación. Y entonces aquí tenemos que manejar los elementos de qué problemas presenta el beneficiario y qué problemas presenta el asegurador. ¿Cuáles son opciones del futuro financiamiento? ¿Cuáles son las mejores opciones futuras del financiamiento para garantizar la función del aseguramiento de accesos de la salud en América Latina? Dadas las condiciones, señores, primero, las mejores opciones son sociales y económicas, ¿no? La desigualdad en la distribución de los ingresos, la vulnerabilidad extrema de los ciclos económicos y la baja capacidad tributaria e inequitativa, por ejemplo, en los cobros que tiene el Estado acerca de los impuestos que pagan las personas a la SUNAT, va a hacer que esto realmente tenga una dificultad de financiamiento de los sistemas de salud. Si todas las personas pagaran impuestos obligatoriamente, regularmente, con un nivel adecuado y óptimo de intervención en el manejo, entonces vamos a tener la situación mucho mejor controlada y ya no habrían tantos problemas de financiamiento, se reducirían bastante. Institucionales, ¿no? Que son la segmentación y la fragmentación. Tenemos instituciones que tienen otro tipo de intereses, que se fragmentan, que están segmentadas y que básicamente no necesariamente brindan atención integral. O sea, vamos a pagar un servicio de gastrología, de gastroenterología, de neumología, de radiología, pero ¿quién te previene todas las enfermedades? ¿Cuál es la clínica que te maneja toda la prevención de todas las enfermedades de la salud que tengan las personas? ¿No? Entonces ahí hay un problema de fragmentación.
O el financiamiento, la alta participación del pago del bolsillo como fuente de financiamiento. Mucha gente prefiere pagar los sistemas de atención de salud con su propio dinero y para eso toma seguros privados o para eso paga policlínicos o clínicas con su propio financiamiento, como las clínicas policlínicos privados informales de embajadas o sistemas de aseguramiento privados que ellos acuden y que lo hacen con su propio financiamiento y el Estado prácticamente no se encuentra tras esto, ¿no? Miren la inequidad del gasto del bolsillo en la salud. Acá tenemos el gasto del bolsillo como porcentaje de gasto total en la salud en porcentaje a través del tiempo. ¿Ok? Y acá tenemos el gasto público en salud. Cómo ha ido, a medida que ha incrementado el gasto del bolsillo, se ha ido reduciendo el gasto público, ¿ok?, de la salud, y acá vemos los diferentes países que están distribuidos, ¿ok?, a través del paso del tiempo y cómo se va existiendo ese tipo de reducción. Muy bien. Seguimos. Acá vemos, por ejemplo, el nivel de ingresos tributarios, ¿no? Ingresos tributarios, el celeste, otros ingresos, el rojito, contribuciones a la seguridad social, el azul, ingreso de capital, el verde, y por acá tenemos, señores, a nuestro país, Perú. Tenemos que casi todo son ingresos tributarios, el celeste, la parte azul, la contribución de la seguridad social, y la parte roja, otros ingresos. No tenemos ingresos de capital, y obviamente nuestro sistema de ingresos tributarios para el manejo de la salud es uno de los más bajos, como ven ustedes ahí. Claro que está peor que nosotros Haití, y también está Guatemala, ¿no? Está un poco peor que nosotros, pero básicamente estamos en un nivel inferior en la mayoría. Entonces acá tenemos la dependencia de los, ¿no? Acá tenemos al Perú, ¿no? Acá tenemos el Producto Bruto Interno Per Cápita, acá tenemos los ingresos tributarios y miren, ha habido un crecimiento a través de los años. Perú se encuentra ubicado, ¿no?, al raíz de los 2.8 en el Producto Bruto Interno Per Cápita. Bueno, entonces el proceso del desarrollo de las entidades prestadoras de salud sobre la base de la seguridad social surgen ante esta necesidad y para eso se dan condiciones políticas como la capacidad de grupos de actores gremiales para producir instituciones con modelo de aseguramiento para sus miembros, y condiciones del mercado de trabajo, el empleo como función, el nivel de la producción, el crecimiento y la recesión, y la calidad del empleo como la formalidad e informalidad. Esos elementos van a permitir o no que cierto grupo de personas estén metidos en las entidades privadas que están hechas sobre la base de la seguridad social, pero obviamente tienen que tener la base de el empleo y sobre todo el empleo formal, que serían elementos que darían las bases para que estas personas estén aseguradas. ¿Cuáles son las capacidades contributivas de la fuente de financiamiento? Miren, existen limitaciones de la seguridad social, inestabilidad en el mercado del trabajo. Nosotros podemos estar contratados este año y el otro año ya no. Crecimiento del mercado informal a pesar del crecimiento macroeconómico. Un amigo me decía, Lucho, yo tengo 25 años de catedrático universitario desempleado. Yo le digo, ¿cómo? A ver, cuéntame eso de catedrático universitario desempleado. Sí, soy un catedrático universitario desempleado, 23 años. ¿Cómo es eso? Todos mis contratos dicen, el locador no establece relación laboral con la institución. O sea, yo trabajo para tal universidad, para tal universidad, para tal universidad, pero soy un desempleado, porque no establezco una relación laboral. Interesante, ¿no? Entonces, este crecimiento del mercado informal, incluso en la gente que está en las universidades, que dicta en algunos lugares, médicos de algunas clínicas que son pagados por honorarios, etcétera, etcétera, a pesar del crecimiento macroeconómico, la informalidad no llega a tener la solución. Esto que hablamos de ese tipo de informalidad, fuera del otro tipo de informalidad, que es el comercio ambulatorio y otro tipo de escenarios, en los cuales las empresas, las pymes y las microempresas no reportan impuestos por sus ventas, ¿no? Grandes sectores sociales en condiciones de exclusión social en salud. Estos son los elementos que tienen las limitaciones de la seguridad social porque la fuente de financiamiento se le va. Oportunidades del sector fiscal, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno y las mejores condiciones fiscales son gran parte
¿no?, de los países de América Latina. Esto es fundamental, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno, las mejores condiciones del Estado, de la fiscalización, son fundamentales para el aporte al crecimiento del financiamiento universal. Las mejores condiciones de los ingresos fiscales como resultado de los mayores niveles de exportación. Hay mayores ingresos al Estado por la importación, por la exportación, por las transacciones internacionales, y eso implica otro tipo de impuestos que tiene que ver con un mejor nivel de financiamiento. Entonces, eso supliría la gran tasa de informalidad. Bueno, pero entonces, ¿qué interrogantes tenemos sobre las estrategias para generar recursos en América Latina para financiar los diversos tipos de sistemas? Tenemos un sistema imperfecto todavía, que es el sistema de aseguramiento universal, donde tengo una persona que conozco que no es de bajos recursos, que fue operada por el SIS, y tengo muchos otros conocidos que no están en el SIS, pero son de pobreza extrema. Es un sistema inequitativo que no todavía solucionan los problemas de necesidad de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar nuevos mecanismos de recaudación parcial. Algunas opciones: desarrollo de mecanismos de recaudación del sector informal de la economía. O sea, hay que ir sobre el sector informal y hacer que se recauden los impuestos adecuados. Generación de fuentes específicas con destinos específicos, ¿no? Entonces hay que hacer actividades puntuales, y esas actividades puntuales como privatización o exportación dedicadas al área de la salud. Reformulación de los sistemas fiscales nacionales, provinciales, municipales de las localidades, con las finalidades de dar una mayor eficiencia a los sistemas de aseguramiento y a los sistemas de atención de la salud. Y hay que evaluar sus efectos. Obviamente, las repercusiones en la equidad del desarrollo de mecanismos de recaudación, la sustentabilidad de la generación de los recursos, los destinos y condiciones estratégicas para su propósito, y la institucionalidad y articulación con la estructura existente. Si nosotros no hacemos ese análisis, va a ser un poco difícil desarrollar mecanismos de recaudación parcial. Ya sabemos qué desafíos tenemos. ¿Cuáles son los desafíos? En el desarrollo de la capacidad del aseguramiento a través del aumento del tamaño del pool del aseguramiento vía la integración de las organizaciones. La integralidad de la cobertura con segmentos de mayor complejidad. Los mecanismos solidarios entre aseguradoras con diferentes poblaciones y condiciones de riesgo, edad y niveles de ingresos. La incorporación de la población no asegurada, que debemos incrementar la cobertura, y en condiciones vulnerables, económicas, sociales y de riesgo, a sistemas de cobertura vigentes, como el seguro integral de salud. Esa población no asegurada pues debe asegurarse para recibir los beneficios y mejorar los problemas de mortalidad y los problemas de letalidad de la población. Hipótesis importante: la generación de recursos y el modelo de aseguramiento condiciona la capacidad de la función de compra y las modalidades de la asignación de los recursos para mejorar el desempeño de los servicios de salud. La idea es servicios de salud más eficientes, que atienda a mayor gente, que maneje mayores problemas de salud y sobre todo que intervenga en problemas preventivos, que la población no se afecte y que no hayan epidemias, o que las epidemias y pandemias o endemias sean controladas y manejadas en un momento oportuno y adecuado. Para eso existe también la perspectiva de la función de compra. Y cuando uno quiere comprar un seguro, uno quiere comprar un sistema de atención de salud, tiene una perspectiva como cliente. Y esa perspectiva es individual, basada sobre la generación de incentivos instrumentados por formas de pago, contratos o la competencia. Yo elijo un seguro de tal empresa, o el seguro integral de salud o de salud. Contratos, la competitividad, la forma como yo voy a asegurarme, ¿no? La perspectiva estratégica, basadas en las intervenciones que reforman los mecanismos de regulación entre los valores de los usuarios, rectoría del Estado y cambio del modelo de atención. Cuando hablamos de la perspectiva estratégica, los modelos de atención son fundamentales y el Estado tiene que estar atrás de todo eso. Miren cómo compramos los servicios en las tendencias de los años 80 y 90, ¿no? ¿Qué tendencias generales habían? Las tendencias generales eran de estructuras jerárquicas hacia la separación entre comprador y proveedor. Había una sustitución de comando por mecanismos contractuales. Había una flexibilización de las relaciones de empleo. Una evaluación del desempeño como base de pago. Y para eso hacíamos una promoción en condiciones competitivas entre los actores, ya sea aseguradores, compradores, ¿no? y compradores. Entonces, los mecanismos de elección por parte de los beneficiarios y la flexibilidad de la contratación con los proveedores, ¿no? Podíamos migrar de una aseguradora a otro tipo de seguro de salud, y así podíamos migrar de una a otra y poder tranquilamente elegir una nueva cobertura con un nuevo sistema con diferentes beneficios. Sin embargo, hay gente que nunca tuvo un seguro, y ahí viene la equidad
la inequidad de los sistemas de salud y del aseguramiento. A pesar de que ahora existe el seguro integral de salud, todavía existe el problema de la inequidad de los sistemas de aseguramiento. Desafíos en la función de la compra. Miren, la definición de función de la compra tiene que ver con la regulación del Estado, la participación social y la orientación de las políticas y prioridades. Y obviamente esta rectoría del Estado tiene que manejar esto para que la compra de un sistema de seguros o de salud sea efectiva. ¿Cómo mejorar la rectoría desde la función de la compra? Bueno, pues diciéndole al Estado, no quiero comprar tu servicio de salud y prefiero irme a otros servicios porque la atención es de mala calidad. Las capacidades institucionales como condición y como variable dependiente es fundamental, porque si la institución no tiene una capacidad adecuada, resolutiva, para manejar mis problemas de salud, entonces va a ser bien complicado que nosotros podamos comprar un sistema de demanda. Pero ¿qué ocurre cuando la población misma ni siquiera sabe que está enferma? O acude a naturismo, a herbolaria, a medicina alternativa y no complementaria, y otro tipo de mecanismos que lamentablemente ni siquiera toma contacto con el sistema de salud. Estas son las dimensiones según la etapa del financiamiento, ¿no? ¿Quién paga? ¿Quién recibe los beneficios? ¿Cómo se asignan los recursos? Dimensión política institucional, organizativa e instrumental. A nivel política institucional, ¿quién paga? ¿No? Hay una separación entre unidad contribuyente y beneficiario. ¿Quién recibe los beneficios? Es la función de la rectoría y segmentación en relación obligatoria y voluntaria. ¿Y cómo se asignan los recursos? Es una función de rectoría y relación entre compra, provisión y fragmentación. A nivel de organizativas, ¿quién paga? La capacidad de recaudación de los niveles y tendencias sostenibles. ¿Quién recibe los beneficios? ¿No? Hay que hacer una coordinación de mecanismos de compensación de riesgo e ingresos. ¿Y cómo asignar recursos? Haciendo una definición de agencias compradoras y sus capacidades. Y finalmente, a nivel instrumental, ¿quién paga? ¿No? Hay que desarrollar la capacidad de identificación de la condición contributiva y aplicación de normas. ¿Quién recibe los beneficios? Debemos hacer un cálculo de riesgo diferenciado por la aplicación de compensación diferencial. ¿Y cómo se asignan los recursos? Hay que hacer un diseño de contratos, formas de pago, incentivos, sistemas de información y mecanismos de control para tener un resultado óptimo con lo que respecta a el modelo de financiamiento. Últimas conclusiones. Las reformas pendientes necesitan integrar las diferentes etapas del financiamiento para construir entidades prestadoras de salud basadas en sistemas universales, ¿ok?, en función a su especificación institucional y socioeconómica. El financiamiento solo abarca un aspecto de la construcción de un nuevo modelo de la extensión de la protección social y de la salud, porque eso no lo es todo, señores. Muchas gracias.